Los sueños se cumplen. Y hoy, para mí, es un sueño hecho realidad tener al doctor Antonio Piñero en el viaje del héroe. Antonio es nacido en Chipiona, Cádiz, España. Es catedrático en emérito de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 2 docenas de libros publicados. Es un apasionado del cristianismo primitivo. Y hoy día nos regala el honor de poder conversar sobre temas tan interesantes como esto para poder entender cómo podemos desarrollar nuestro pensamiento crítico. Soy Brenda Baluarte y esto es El viaje del héroe. Bueno, el día de hoy realmente estoy fascinada porque es un sueño cumplido. El 2020 para muchas personas ha sido un año difícil, distinto, pero para mí ha sido un año de sueños cumplidos. Y hoy día se cumple uno de mis mayores sueños, tener aquí al profesor Antonio Piñero en el viaje del héroe, este proyecto que inició este año con muchas ganas de seguir compartiendo información y tener a personas con la pasión que tiene el doctor Piñero. Antonio, muchísimas gracias por este tiempo. Ay, yo encantado. Y yo creo que a través de ti saludo a todos tus seguidores que desde ahora pues podemos tener, digamos, un contacto más interesante. Buenísimo, desde aquí, desde Perú, bueno, feliz de tener al doctor Piñero. La primera pregunta es, ¿cómo nace en ti este deseo por el conocimiento y sobre todo por un tema tan apasionante como el cristianismo primitivo? Yo creo que en parte es genético. Hay personas que nacen con el radar puesto y hay personas que no lo tienen. Hay personas que sienten interés vivo por todo y hay quienes no. Yo soy de las que genéticamente no tiene mérito ninguno, porque nadie puede atribuirse méritos por ser alto, bajo, guapo, feo, patizambo, de pelo negro, castaño, ojos azules, o ser chino o ser europeo. No hay mérito ninguno, ahí te pone la vida. Pero sí es una suerte, primero, que yo tengo, digamos, genéticamente curiosidad. Y segundo, tengo mucha admiración. Y esto es lo que dice Aristóteles, que es el avance en la ciencia. Primero tienes que tener curiosidad por saber. Y segundo, tienes que admirarte de conseguir algún dato nuevo, alguna perspectiva, alguna visión nueva. Yo te digo sinceramente que, como leo que soy, yo no creo mucho en la astrología, pero vamos, ciertamente son 5.000 años de experiencia y yo tengo todos los vicios de los de los leones y pocas de las virtudes. Y entonces, debo confesar que dentro de esas poquísimas virtudes está el que yo no siento más envidia que del talento. Yo tengo envidia del talento, yo no tengo envidia del estatus, ni de la riqueza, ni de la posesión, pero del talento muchísimo. Creo que eso es básico. Yo admiro a muchos compañeros míos a quienes reconozco públicamente que son gente talentosa y que tienen mi admiración. Nada más. Ahí empieza. ¿Y cómo poder, de alguna manera, incentivar a otras personas a esa búsqueda? Porque tiene que haber habido un sentido, algo de quererse, o sea, creo que genéticamente, como lo manifiesta, en esta curiosidad por los datos, por la investigación, pero ¿por qué el cristianismo primitivo? ¿Cuál fue la razón? Es el amor a la sabiduría en general y filología es el amor a las palabras, a la transmisión de textos, a hacer historia a través de los textos. Vale. Bueno, pues entonces esa es mi formación. Verás, yo te diría, ¿cómo incentivar? Pues yo te diría que tienes que rodearte voluntariamente de gente que sea más inteligente que tú. Eso es lo primero. La mayoría de los políticos, para medrar, se rodean de mediocres, de gente que le aplaude. Yo creo que lo primero para medrar ya en el buen sentido es juntarte con gente que sea más inteligente que tú. Segundo,
tienes que tener, digamos, el olfato para saber, ya que el tiempo es limitado, en qué debes emplear tu tiempo. Por ejemplo, en el ámbito de la filología y de la historia del cristianismo primitivo, para mí creo que es básico haberse imbuido de aquellas personas que a lo largo de finales del siglo XIX y XX dieron los grandes pasos en la investigación y que hoy día son los clásicos. Quiero decirte que más vale, y decirles a todos que más vale pasar el tiempo al principio leyendo cosas fundamentales, ya probadas, que la historia ha tamizado gente que es, digamos, muy buena. Eso te da, digamos, una formación de base. No es un tiempo perdido. Dentro de eso, cuando tú investigas en una ciencia, los prolegómenos son pues la carrera en la que te enseñan lo elemental de la historia, de la filosofía, en concreto de la filología. Pero si no fuera así, y a ti te surge una vocación, por decirlo así, tardía, lo que tendrías que hacer es leer algún buen libro que te introdujera en los elementos fundamentales de la ciencia que quieres desarrollar. Por ejemplo, hay alguien ahora entre los que nos oyen que realmente pues no ha tenido la suerte en la vida de tener una atmósfera intelectual en su casa, o ha sido más pobre en recursos y por lo tanto tenía que preocuparse de comer y no tenía tiempo de dedicar a estudiar, que no es culpa suya, ¿no? Y dice, pues a mí ahora me interesa el cristianismo primitivo. Y luego nos introduciremos en ese tema. Yo diría que lo que tienes que hacer es buscar eso que dije, una introducción elemental. Que no te dé vergüenza empezar por el principio. No puedes construir la casa por el tejado. Tienes que empezar por los fundamentos. Y luego otra cosa, el que quiere estudiar cristianismo primitivo a fondo, y en esto no quiero desanimarle, no tiene más remedio que estudiar latín y griego. ¿Qué le voy a hacer? Y si tuviera tiempo, tendría que estudiar hebreo también y arameo. ¿Por qué? Porque así tienes acceso directo a los textos. Esto es lo importante. Entrar en contacto con aquellas personas, no sabemos quiénes son en la mayoría de los casos, pero con aquellas personas que de alguna manera fueron geniales y en concreto produjeron el Nuevo Testamento. Estoy entrándome un poco más en cómo, digamos, introducirme en la filología y en la historia del Nuevo Testamento. Tienes que saber que el Nuevo Testamento se escribió exclusivamente en griego. Y tienes que ponerte si quieres hacerlo a fondo, pues a estudiar algo de griego. Y me dirás, no tengo tiempo para estudiar griego. Bueno, pues entonces no te contentes con una traducción, sino con varias y contrástalas. Segunda cosa, el Nuevo Testamento está escrito en griego, todo él en griego, no hay nada en arameo. Se ha perdido las palabras de Jesús que pudieran estar en arameo. Entonces, tienes que pensar que ese griego fue escrito por unos señores, muchos de los cuales era solo su segunda lengua, pero todos eran judíos. Aquí voy. El Nuevo Testamento es un producto judío. Suena extraño que lo digo yo, ¿a que sí? Un cristiano. Es un producto totalmente judío. Si yo te fuera sincero, diría que solamente un judío puede entender bien el Nuevo Testamento. Porque es su ideología. No digamos es su lengua, porque es el griego, no es el arameo, ¿no? Pero realmente el pensamiento de todos los que escribieron estaba moldeado por un pensamiento judío muy profundo. Entonces, aparte del latín y griego, tendrías que meterte dentro del mundo judío.
Y ahí me ¿Entendido? surge, claro, y ahí me surge una pregunta. ¿Cómo como investigador podemos no tener una ideología de fondo? Y eso me parece interesante porque siempre que he tenido la oportunidad de escucharlo, tiene un pensamiento bastante crítico y reconoce también que todos los seres humanos, efectivamente, al no ser judíos nosotros, tenemos pues un sesgo a no poder comprender algunas cosas. ¿Cómo podemos, de alguna manera, o cómo usted como investigador puede mirar a la luz de buscar esa verdad? Bueno, pues partiendo de que ningún investigador está libre de prejuicios. Esto ya lo dijeron mucho. Nacemos con prejuicios y nos formamos con prejuicios. Lo único que tenemos que ser lo suficientemente críticos con nosotros mismos para saber que tenemos prejuicios. ¿Y cuál es la manera de saber que tienes prejuicios? Por ejemplo, en mi caso, fíjate, yo leo mucho gente que no son de mi cuerda, ¿me entiendes? O sea, gente que piensa distinto que yo, contrasto mentalmente mi pensamiento con el de ellos. Caigo en la cuenta que yo también puedo tener un sesgo, que le critico su sesgo, pero que yo tengo el mío. Ese ideal de enfrentarse, solo ponerse de frente, sin ánimo duro, con alguien que no piensa como tú, te ayuda a desarrollar, digamos, ese elemento crítico. Te repito, todos tenemos sesgo. Yo no puedo decir que no lo tengo. Ahora bien, lo intento. Mira, un problema que yo tengo con mis colegas, que son confesionales, confesionales quiere decir que están adscritos a una iglesia, es la cuestión de si un individuo sinceramente profesional, perdón, confesional, puede ser profesionalmente un buen crítico. Ellos dicen que sí, y yo digo que no. Yo diría que no también. ¿Y por qué? Pues pongo un ejemplo. Imagínate que te ponen metido en un globo aerostático, esos que suben a 30.000 pies, es decir, unos 10.000 metros de altura, pero tú no vas en el globo, claro, sí, no vas en la cesta, pero la cesta es una jaula de oro y puedes ver la Tierra. ¿Cómo ves la Tierra? Por, Pues la verás a través de una jaula, necesariamente porque tú no has salido de la jaula. De una manera u otra ves tus barros. Bueno, pues tú tienes que intentar subir a ese globo aerostático metido en el cajón ese, la cesta, pero sin jaula. Entonces alguien dirá, es que está usted negando el cristianismo. Pues yo le diría, no lo niego, yo soy cristiano. Es decir, somos culturalmente cristianos. Yo no soy culturalmente budista, ni confucianista, ni islámico. Yo soy culturalmente cristiano porque he nacido aquí. Vale, pero un sano agnosticismo me lleva a confesar, y te lo digo desde el punto de vista de la historia antigua, que la verdad en historia antigua es imposible. Es decir, acceder a la plena verdad es imposible. Entonces se forma en mí un escepticismo que me impide aceptar las verdades absolutas de una confesión cristiana. Entonces estoy fuera. Pero yo no voy contra un investigador confesional. Yo no soy militante. Tampoco intento convencerlo. Yo les pongo mis razones. Y digo, a mí me parece, y tú me lo habrás oído muchas veces, me parece que esto es así. Pero nada más. Pero a ti te parece lo contrario, allá tú, pero yo no, no me voy a enfadar contigo, ni voy a ser tu enemigo. Y si me encuentro en la calle y me puedo beber una cerveza contigo, pues hablaremos de todo.
Ese es mi ánimo. Y creo que No eso sé qué te requiere, parece. yo creo que eso requiere de muchísima humildad también, que es algo que nos cuesta mucho cuando tenemos una ideología de fondo, ¿no? Porque si tenemos una ideología de fondo, yo ya parto un diálogo, una conversación desde mi verdad. Y siempre mi verdad la considero absoluta, entonces no me abro a otras posibilidades. Antonio, ¿por qué crees que es importante para la sociedad que comprendamos las raíces judías del cristianismo? Y el cristianismo primitivo. Bueno, no digamos solo las raíces judías, sino todas las raíces, que no son solo judías, ¿eh? Antes he dicho que el Nuevo Testamento es un libro fundamentalmente judío, sí, pero también he ocultado, entre comillas, ¿no?, la otra parte, que la teología cristiana es griega. Y o es griega o no es. O sea que es una mezcla también de las dos cosas. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Pues porque para la mayoría de la gente tienen que dividir su vida como cristiano o situarse fundamentalmente de pie en un ambiente cristiano. Entonces, si yo no conozco mis raíces, si yo no conozco profundamente a Jesús de Nazaret, si yo no lucho por formarme una idea histórica, estoy seguro que voy a fundamentar mi vida sobre una base sólida o sobre arena. Esa es la clave. Tenemos que conocer históricamente la persona de Jesús porque es la base del cristianismo. No he dicho el fundador, he dicho la base, el fundamento. Pero claro, yo no alcanzaré, no llegaré a alcanzar lo que es el Jesús real. Jesús real vivió hace 2000 años. ¿Qué comía Jesús? Si estaba o no estaba casado, qué le gustaba o no le gustaba. No sé, yo eso no lo sé, pero intentaré de alguna manera situarme en un diagrama en el que los rasgos, digamos, más sobresalientes y hasta cierto punto asépticos del personaje, asépticos desde mi mirada, no que el personaje no esté con su sesgo también, lo voy a procurar. No es lo mismo que yo tenga una imagen, digamos, históricamente sana de Jesús y fundamente sobre eso mi cristianismo, que diga, no, yo renuncio. No, el Jesús de la historia no vale para nada. Renuncio. Y voy a fundamentar mi fe exclusivamente sobre una creencia, al fin y al cabo, humana, que es la fe. No dirá que es la fe, es gracia y tal. Bueno, la fe es humana. Eso es lo que yo por ahí he escrito y me contó un teólogo y lo repito muchas veces. A propósito de lo que es la teología, ya lo he dicho alguna vez, pero es bastante gracioso. El teólogo se preguntaba por la teología, pero primero definía qué era la filosofía. Y decía, la filosofía es buscar a un gato negro en una habitación cerrada y oscura. Buscar un gato negro en una habitación absolutamente cerrada y a oscuras. ¿Y qué es la teología?, le preguntaba el teólogo. Pues es lo mismo, pero no hay gato. Buenísimo. ¿Entiendes? Bueno, lo cual quiere decir que la teología es una cosa humana. Tú te construyes tu gato. Totalmente. Entonces, tienes que hacerlo porque eres hombre. Ojo, eres hombre es ser humano, ¿eh? Ojo, no nos pongamos en tonterías de estas que son tonterías. ¿Ya me entiendes por dónde voy? Sí, totalmente. Bueno, el ser humano, el ser humano no tiene más remedio que asentar su fe sobre unas bases históricas que sean razonables. Y esas se las da la fe. Sinceramente creo que no, se las da la historia. Y precisamente por eso es fundamental que se conozca no solo las raíces judías del Nuevo Testamento, que yo espero, pero quiero decirte, no solo es, digamos, conocer este mundo judío, tienes que conocer todo lo que puedas
del entorno del Nuevo Testamento, la historia de Israel naturalmente, pero dentro de lo que es el Mediterráneo del siglo I, lo que es el Imperio Romano. No puedes dejar de conocer qué aportaba la filosofía en la que iba a predicar Pablo de Tarso, el cristianismo y dónde se desarrolla. Es importante conocer cuál es la religión griega, si influye o no. También la literatura, el pensamiento y la filosofía griega en ese Israel. Es algo complejo, pero tienes que estudiarlo todo y tienes que hacerte, digamos, una imagen de Jesús que ponga los pies en la tierra de la historia. No puedo admitir la tesis de algunos que diga, no me interesa el Jesús de la historia, yo solo quiero el Cristo de la fe. Porque el Jesús de la historia se lo inventan los investigadores y cada uno tiene el suyo. Y yo digo, no es verdad, ¿eh? Primero, no se lo inventan los investigadores, que están todo el día, venga, leyendo y estudiando y discerniendo. Y segundo, hay un montón de consenso, un montón, más de 20 o 25 puntos de consenso en la que la generalidad de investigadores independientes está de acuerdo y que es una base para empezar. O sea, no se diga que la investigación se inventa a Jesús y que se saca a Jesús o el cristianismo y sus orígenes, vamos, de la manga o de la chistera. Un conejo que se saca de la chistera. No, 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 no. Y ahí me surge, Antonio, una pregunta, ¿no? ¿Cómo tantos investigadores con estos acuerdos, la misma historia, algunos y tantos acuerdos, cómo hay movimientos al día de hoy con tanta, o sea, con evidencia, porque quizás no con tanta evidencia, pero con evidencia del Jesús histórico, que niegan y crean pues todos estos historias conspiranoicas, ¿no? De que lo han creado en Egipto, lo han creado por aquí, y empiezan a crear una serie de historias que muchas personas, por no tener estas bases sólidas, científicas, lo creen como una verdad. Es decir, que Jesús es un mito literario, quieres decir tú. Exacto. ¿Ya? Bueno, hay investigadores muy serios que lo defienden. Yo mismo mantengo ahora una polémica muy cortés y educada, y eso yo lo intento muy seriamente, sobre si existió o no Jesús, con Richard Carrier, que lo niega radicalmente. Pero yo estoy convencido que no. El último libro que he escrito, que no sé, espero que haya llegado al Perú, que es un libro rojo pequeñito que se llama Aproximación al Jesús histórico. ¿Te suena? Aproximación al Jesús histórico. Hay que buscarlo. No, pero y además está también se puede comparar vía libro electrónico. Hay Buenísimo. edición electrónica, o sea que en esa aproximación al Jesús histórico, que ya te digo, está inmediata la cuarta edición. Ya. En un año, ¿eh? Y para un ensayo es mucho. Es mucho. Pues bueno, ahí dedico exactamente un capítulo bastante claro y muy contundente a resolver, no puedo, a intentar, digamos, presentar la posición que a mí me parece más razonable. A saber que Jesús de Nazaret fue un hombre que existió realmente, pero que luego, al morir, fue idealizado como tantos otros hombres. Y entonces doy una serie de argumentos. La serie de argumentos los puede leer cada uno en el libro y sobre todo, seré breve, a mí no me cabe la menor duda que el testimonio del historiador judío Flavio Josefo sobre Jesús, una vez quitada las interpolaciones ciertas de escribas cristianos, es un texto
relativamente negativo hacia Jesús. Y sobre todo que está colocado en una lista, tanto el principio como el final, una lista de gente que hizo mucho daño al pueblo judío. ¿En qué sentido? Decía Flavio Josefo, que era muy pro-romano, porque siendo el pueblo judío una pequeñita hormiga, creyó de tal modo en la ayuda divina que se lanzó a pelear contra un elefante. Y dice, Jesús fue uno de los que calentó ese ambiente. Vale, eso naturalmente explica por qué Orígenes no conocía esta cita de Flavio Josefo, es que había sido eliminada y luego fue incorporada a los textos de Flavio Josefo, pero con añadidos cristianos. Ahora, cuando quitas los añadidos cristianos, ves que ese Jesús, pues la imagen es bastante negativa. Y dirás, bueno, ¿cómo lo sabes? Pues por las palabras griegas que emplea Flavio Josefo, que son las mismas palabras que emplea para hablar de los llamados ladrones, es decir, los bandoleros, es decir, entendámonos, los sediciosos contra el imperio que luchaban contra el imperio romano. Son las mismas palabras. Ese es el argumento 1. Buenísimo. Y el argumento 2. Perdona, que esto es importante. El que se meta dentro del judaísmo caerá en la cuenta que ningún judío, fíjate lo que te digo, del siglo I, ninguno seguiría a un Jesús que hubiera sido inventado. Es decir, ningún Jesús inventado tendría el menor éxito entre ningún judío cristiano. Porque era una cosa que tenían metido en el alma, que el Mesías era ante todo un hombre. La mano de Dios, lo que quieras. Que ese hombre incluso lo puedes pintar con tintes muy divinos después de su muerte. Vale, lo que quieras. Pero era un hombre. Es decir, cualquiera que piense como un judío del siglo I, verá que es absolutamente imposible. Fíjate lo que te digo. Y esto va, digamos, está fuera de otros argumentos. Va a la raíz y al meollo del asunto. Es imposible que un judío del siglo I hubiera seguido hasta la muerte a un Mesías que en principio no fuera un hombre. Y bien comprobado. ¿Por qué? Porque lo llevaban en su sangre. Era imposible. O sea que un Jesús mítico es una hipótesis implausible. Yo creo que es eso. Y yo también he dicho otras cosas que no se suele decir. Los 4 evangelios, tal como están, son casi infalsificables. Es decir, no hay ninguna teoría convincente que diga que se pusieron a falsificar 4 personas, o 10, o uno solo, lo que está escrito en los evangelios. A mí me parece imposible. Y los evangelios tienen, digamos, como 2 héroes. Uno subyacente, que es el héroe humano, a quien se le intenta revestir de divino. Y presenta, pues, digamos, los 2 aspectos, el humano y el divino. Pero el humano, todo el tiempo. ¿Me explico? O sea, los evangelios están urdidos de una manera, yo no sé si la inteligencia artificial sería capaz digamos, de inventarse una cosa de esas. Me parece que son infalsificables en el siglo I, por lo tanto tenemos que dar una solución razonable a por qué los evangelios están ahí con las características que tienen. Y ya te digo, nunca, además, a lo largo de la historia, nunca, aparte de lo que te dije, los judíos, fíjate lo que le hubiera sido fácil a los judíos. Imagínate a los judíos en el año 80, cuando ya empezaban a molestarse con aquellos judíos cristianos que decían que el Mesías nada menos que era un señor que había sido crucificado, y empezaban a molestarse pues porque eso era fatal dentro del imperio. Y discutían entre sí.
e iban a echar de la sinagoga a los judíos que creían que Jesús era el Mesías. Oye, en vez de partirse la cabeza discutiendo, ¿no les hubiera sido facilísimo decir, oye, se acabó la discusión, no seamos tontos? Pero sí, ese Jesús nunca existió. Nunca existió. Te lo has inventado tú. Con lo cual, ala, adiós, me voy, que yo voy a hacer otras cosas. Nunca, jamás ningún judío dijo eso. Mira que era sencillo, ¿eh? Acabar con todos los problemas diciendo Jesús es un mito. Nunca. El mito viene después, evidentemente, pero sobre una persona real, pues es mucho más sencillo. ¿Qué pasa con un individuo que muere? A ver, Siempre ¿qué pasa con...? todo el mundo le empieza, o sea, se acuerda de las mejores cosas, siempre era una persona que no cometía errores, y entonces uno empieza a divinizar siempre a las personas que Oye, dejan este mundo. en mi guía para entender el Nuevo Testamento pongo un ejemplo que yo he tomado de unos investigadores judíos, pero que desgraciadamente no puedo citarlo, porque no me acuerdo del libro que lo tomé exactamente. Fue un recuerdo de memoria. Unos judíos norteamericanos que dicen, la divinización de Elvis Presley es igual, funciona igual, el motor es igual, el proceso es igual que la divinización de Jesús. En el siglo XX y XXI. Elvis Presley vive, ¿eh? Y ha resucitado, ¿eh? Y Y hay yo me fotos y caso, hay y evidencia, yo me claro. caso en Grace, y yo me bautizo en nombre de Elvis, ¿vale? O sea que no es ninguna tontería. Pero Elvis existió, lo que pasa que fue idealizado. Eso es una solución infinitamente más razonable, más sencilla, más económica, más plausible, que no que los judíos, unos judíos fanáticos, inventaran míticamente a un Jesús. Mira, por favor, es que habla con cualquier judío, sobre todo con alguien que se ha metido en el judaísmo del siglo I, que haya intentado vivir ahí, es que dirá, oye, tú estás loco, esa hipótesis es que es imposible. Ninguno de los nuestros hubiera hecho eso. Y ahí, Antonio, me surge una pregunta, porque uno de mis personajes con el que siempre he tenido como cierto fastidio, tengo que reconocerlo, es Saulo de Tarso, Pablo. Claro, Pero porque Pablo, eres una mujer y hay muchas mujeres que son paulófobas, sí. pero porque os han presentado una imagen de Pablo que no es. Totalmente. ¿Vale? Yo pertenecí a una iglesia evangélica durante 12 años probablemente o 10 años. Entonces, la imagen de Pablo, pues, no ha sido de la más agradable. Pero ahora que he redescubierto a Pablo a través tuyo, a través de Mario, Sabán, me pregunto sobre este personaje, ¿político o mercader? Vamos, has tocado uno de mis puntos. Tú sabes que yo he escrito un libro y lo he discutido con Mario en parte y lo cito, un libro sobre Pablo. ¿Lo sabes o no? Sí, Guía guía para también entender a a Pablo. entender a Pablo. Y ahí trato ese problema. Pero Ciertamente fue un mercader genial, un mercader pero un genial. mercader religioso. Y un capítulo al final de su libro, de mi libro, es el clamoroso éxito de Pablo de Tarso. ¿Qué mercadotecnia tuvo Pablo de Tarso para vender, entre comillas, su mercancía, entre comillas, que es Jesús, el Salvador universal? Fabuloso, fabuloso. Mi Pero bueno, pregunta no voy a destriparlo. no, 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 hay que descubrir el libro, hay que leer el libro, yo quiero leerlo. Ahí, con Pablo, me surge una pregunta. ¿Por qué Pablo toma el personaje de Jesús habiendo otras personas que se manifestaban o decían, sus seguidores, que eran el Mesías? ¿Por qué Jesús? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta que no podemos responder. Sinceramente yo no lo sé, ni lo sabe nadie, pero ¿por qué Jesús? Hombre, podemos barruntar ciertas hipótesis, ¿no? Porque era el primero en ser idealizado, ya en parte por sus discípulos, porque los discípulos estaban totalmente convencidos, porque de los otros que habían muerto con Jesús no se contaban las apariciones, porque enseguida se creyó que Jesús había resucitado y por lo tanto Jesús seguía vivo. Y realmente
Pablo cuenta que eso no le importaba mucho, sino que esos seguidores de Jesús, en parte, la gran riqueza del judaísmo la sacaban fuera del coto cerrado del judaísmo y se le ofrecían a otros que no eran judíos en igualdad de condiciones. Pero lo que no podemos saber es por qué exactamente este personaje furioso que él dice, yo era un fanático, pero lo dice claramente. Ojo, no es que fuera fariseo de número, es decir, ahí con carnet, no, era de ideas fariseas, ¿no? Pero de ideas fariseas fanáticas. Ahora, ¿por qué? Pues no lo sabemos. ¿Él sabes lo que dice? Pues a mí, pues como desde el seno de mi madre, dice claramente al principio en Gálatas, fui predestinado para tener una revelación de Dios, lo mismo que fue predestinado Isaías y Jeremías. Así, tal cual, que es mucho decir. Ahora, ¿cuál es la verdad profunda de por qué escogió a Jesús? Bueno, quizás eso que te he dicho, ¿no? Pues porque se vio intensamente impresionado por la lealtad, la dureza rocosa de sus seguidores, quizás incluso también que estaban dispuestos a sufrir todas las penurias por defender sus ideas. Y de repente la conversión de Pablo no es más que decir, aquellos a los que yo perseguía tenían razón, nada más. ¿Pero por qué? Pregúntaselo a él. Eso es una de las cosas que yo muchas veces no entendiendo a Pablo, no le gritaba. Yo lo pasé muy mal escribiendo a Pablo hasta que también gracias que discutí mucho con Mario Sabán, uno de los puntos. O sea, yo fui a Mario Sabán con la idea de que la ley cambia en época mesiánica y por lo tanto eso explica un poco de por qué Pablo justifica que Jesús sea el Mesías y haya un pequeño cambio, digamos, en la ley de Moisés, o un gran cambio. Y María Sabán me dijo, pues claro que es así. Y entonces yo le pregunté, bueno, pero dime textos. Ah, yo no lo sé, porque claro, es más cabalista, ¿no? Dice, no soy Claro, tan metido en textos que no sean de la cábala y tal, pero oye, tú tienes además tu profesor Alejandro Díez Macho, pues ha escrito muchos libros y además con Davis, un conocido rabino norteamericano, pues ha tenido una disputa y ahí encontrarás los textos. Entonces fui yo a ver mis fuentes a través de Mario. ¿Eh? Y entonces, gracias a eso, descubrimos que las ideas fundamentalmente paulinas son ideas muy judías y que se explican a través del judaísmo. Es decir, no se convirtió a nada nuevo, sino a un personaje idealizado y que él súper idealizó. Pero no me preguntes más, porque yo no me puedo meter ahí en la piel de Pablo en eso, porque fue una experiencia mística. Algunos dicen que epiléptica, que era un hombre visionario y tal. Bueno, pues habría que preguntárselo al maestro Eckhart, a Hildegard von Bingen, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús, a todos esos. ¿Por qué tuvieron experiencias místicas? Y dirían, porque me las dio Dios. Se acabó la respuesta. no hay más. Interesante. Pero no sabemos. No sabemos, pero definitivamente Pablo es un personaje, pues, parteaguas, creo, para Pero todos bueno, nosotros. oye, que te juro que no es misógino, ¿eh? Gracias, gracias por decirlo, porque la idea de Pablo, y yo pienso que Que también, no, que hay otro también, otro capítulo del libro dedicado a esclarecer Pablo en la posición de las mujeres, ¿eh? Que el cristianismo primitivo supuso, aunque no una revolución, un avance tremendo. ¿Tú sabes lo que es prohibir el infanticidio femenino? ¿Tú sabes lo que es que la mayoría de las niñas las mataban? Y que el judeocristianismo lo prohibió tajantemente. ¿Tú sabes lo que es el que una niña a los 12 años tenía que casarse tanto en Grecia como en Roma, como en el judaísmo de entonces?
y que el cristianismo y el judeocristianismo fue permitiendo, gracias a que Pablo les permitió ser profetas, evangelizadoras, jefas de comunidades. ¿Tú sabes lo que significa el que a una chica le diga, oye, no te cases a los 12 años, cásate a los 15, a los 16 o a los 17? Eso hizo el cristiano. No, y es qué interesante saberlo porque lamentablemente tenemos conceptos de manera particular, personal de Pablo, sesgadas, ¿no? Lamentablemente, Claro, porque... y se repiten y lo repetimos, ¿no? ¿Pero sabes por qué lo repite, Brenda? Pues porque dentro del Corpus Paulino se ha metido alguna frase que no es de Pablo, es de sus discípulos, es más bien de aquel que escribió Primera Timoteo. La sumisión a las mujeres, de las mujeres a los varones y todo eso está claramente en el Nuevo Testamento, pero en Pablo, poco. En otros discípulos de Pablo, más. Pero no carguemos a Pablo con el mochuelo de decir que Pablo era un misógino, porque no es verdad. Y es cierto que al menos en el plano cristológico, es decir, del momento en que cristológico quiere decir la ciencia del Cristo, la ciencia del Mesías. ¿Por qué el Mesías es el Mesías? En el plano de la ciencia del Mesías, un hombre vale igual que una mujer y una mujer igual que un hombre. Eso lo dice Pablo. Lo dice Pablo. 3:28, lo dice claramente. Ojo, eso no es que yo estoy diciendo que Pablo fue un feminista, ni hablar, no podía hacerlo. Y ahí me surge, como para ir cerrando, una pregunta que es, ¿cuál es tu opinión, Antonio, sobre no voy a poner una palabra ahí, pero sobre el estudio de la Biblia de manera literalista, las personas que lo estudian de manera literal, o sea, la serpiente hablaba, y en fin. Ay, Dios mío, mi respuesta es un suspiro. Toda mi vida va en contra de eso, ¿no? Y todo investigador va en contra de una interpretación literalista. La interpretación literalista no tiene en cuenta ni los avances de la crítica textual, es decir, del estudio de los manuscritos, ni tiene en cuenta los avances históricos, ni los avances literarios, ni los estudios a fondo sobre los evangelios. No tiene en cuenta nada, nada. Y no caen en la cuenta que si ellos se examinaran, verían que su propio cristianismo tan literalista no era como el del siglo XIX. El ser literalista es lo mismo que creer que viene el ángel Gabriel a ti a dictarte el Nuevo Testamento. Eso no puede ser. Matas la inspiración divina, que es mucho más. La inspiración divina es elevar, según la teoría de la Iglesia, menos mal, digamos, desde Orígenes, el intelecto humano para que tenga una luz especial y pueda pensar a lo divino. Al fin y al cabo es un hombre, y como hombre escribe como un hombre y está sujeto a las leyes de la escritura del siglo I y a la historia del siglo I y al pensamiento del siglo I. ¿Cómo vas a interpretar literalistamente? Además, eso de la serpiente y todo eso, pero si son leyendas de 2000 años antes de Cristo. Además, otro último argumento. Esas leyendas se basan en una concepción de Dios que depende también de la concepción que tú tengas del universo. ¿Tú tienes una concepción del universo como que la Tierra es plana? ¿A que no? La inmensa mayoría, aunque no tengan ni idea, bueno, hay tierraplanistas, ¿no? Pero la inmensa mayoría, hoy, ¿cómo conciben la Tierra? Pues como la guerra de las galaxias. ¿Sí o no? Entonces, tienen una idea del universo como una cosa tremenda donde cabe otro tipo de Dios. Y ese tipo de Dios no va dictando leyendas que solo encajan 2000 años antes de Cristo. Buenísimo.
Antonio, estoy muy contenta. Por mí me iría de largo y seguiría conversando contigo. Espero que en algún otro momento podamos tener este espacio de Pero tú sabes diálogo. una cosa, te tienes que poner en contacto con Carla Díez de Chile. Que Perfecto. conste que hay un movimiento de exegetas peruanos que están moviendo de una manera seria, absolutamente seria, y va a ser para este año, pero la pandemia no lo ha permitido, hacer el siguiente viaje. Fíjate que yo tenía los billetes ya para ir a California y lo que se pensó después, o se ha ido pensando lentamente, y esto te interesa, y ponte en contacto con exegetas del Perú y con Carla Díez, entra así Carla Díez en... No, bueno, pues te vas a poner con Carla Díez. Me voy a poner en contacto con ella. ¿Dónde la Ella, puedo Carla ubicar? Díez está en Facebook, Ah, en Face, perfecto. Carla Díez, Carla y ya lo Díaz. verás porque tiene Díaz, porque tiene un grupo que se llama Investigando la Historia y todo esto, Buenísimo, buenísimo. y es chilena, de Gen- Santiago. Perfecto, la tenemos aquí cerquita. Aquí en el Perú también hay una escuela que es bastante buena, la escuela Limut, donde César Silva es el maestro, que también lo voy a tener por aquí en el viaje del héroe. Y bueno, en algún momento me gustaría tener a Adolfo Reutemann también, porque creo que tener los rollos del Mar Muerto, justo Sabes hablábamos que de eso, Adolfo ¿no? es muy amigo mío, ¿eh? Lo sabes. Lo sé porque te he escuchado a ti mencionarlo y me encantaría tener también a Adolfo Reutemann por acá, porque creo que es importante difundir el conocimiento, porque se dicen muchas cosas y que confunden a la gente. Por eso el viaje del héroe lo que busca es traer estas pequeñas luces, ¿no? Que nos ayudan a ir construyendo nuestra identidad. Bueno, aquí en el Perú, que fuimos conquistados por los españoles, tenemos un tremendo problema de identidad, ¿no? Nuestra cultura andina fusionada con el catolicismo, entonces tenemos algo que todavía no nos entendemos como nación, y si a eso le sumamos la variedad que tenemos regional, la gente del norte del Perú no se parece a la gente del sur del Perú, ni a la gente del centro, ni de la selva. No solamente no se parecen físicamente, ¿no? Sino no se parecen en las comidas, en el clima. Entonces somos un país muy Ni en diverso. sus bacterias. Tienen bacterias distintas. Tenemos mundos bacterianos distintos por pertenecer a sistemas ecológicos distintos. Totalmente, uno va a la selva y si come algo por ahí le puede caer mal, pero también tiene el Perú tiene una belleza y un deseo de acoger mucho a la gente extranjera. Yo Acá estuve en Lima un mes, ¿eh? has disfrutado entonces, pero es muy bonito Lima. Bueno, depende por dónde te hayan En llevado. la Universidad Ricardo Palma. Ay, la Ricardo Palma, qué bonito. Muy buena. Algo que creo que genera muchísima admiración contigo, Antonio, es eso, ¿no? Esa curiosidad y esa pasión. Espero tenerla siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre digo que lo más valioso que un ser humano tiene es su tiempo y que me lo estés regalando para este proyecto. De verdad que de todo corazón, muchas gracias. Me voy a poner en contacto con Carla y espero poder verte por acá. Va a ser genial. Soy Brenda Baluarte y esto es El Viaje del Héroe.